Juan, capítulo 1, del 1 al 18, el título de la prédica, gracia sobre gracia. Todos vamos a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Es que cuando nosotros hablamos de la gracia sobre la gracia, uno pensará que solamente uno es salvo por la gracia. Solamente piensa en la salvación. Cuando yo comencé mi vida de fe, solamente estaba pensando que la salvación era la gracia. Solamente pensaba en salvación, la salva. Y haga la oración de fe para que se salve, y todo uno para que sea salvo, para que sea salvo. Pero la verdad, a medida que mi espíritu fue creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios, vine a entender que la salvación, si fuera solamente salvación, solamente ser salvo, sería como muy tacaño, como si Dios hubiera sido muy tacaño. Pero verdaderamente Dios es muy rico. Tenemos un Padre eterno, espiritual, que es rico en misericordia, en gracia, en verdad, en espíritu. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué dijo de los pobres? Porque es que Dios es rico y nos quiere enriquecer. Lo que pasa es que nosotros hemos confundido y pensamos que las riquezas de este mundo son las bendiciones de Dios. Y ahí está mal. Mire, nosotros cuando pensamos que Dios no nos ha dado nada y que Dios es tacaño, estamos pensando, cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, estamos solamente reconociendo la generosidad que Dios ha tenido con nosotros. Entonces dice: como Dios ha sido generoso conmigo, yo también voy a ser generoso. Es decir, si un papá, voy a hablar de este mundo, si un papá ha sido generoso con su hijo, pues lo más seguro es que está enseñando a su hijo a ser generoso. Entonces, cuando va a ser generoso, el padre, pues da algo también de la misma manera que su hijo. Estamos acostumbrando, ¿sí? Es decir, nosotros estamos aprendiendo de la generosidad de Dios a través de la generosidad que Él tuvo a través de su hijo. Porque Jesús fue muy generoso. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Mire lo que habla de la gracia. Estamos diciendo que estamos tomando gracia sobre gracia, ¿sí? Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuiseis enriquecidos. ¿Tienes una Biblia? Presta una Biblia. Ahí hay unas Biblias. Ahí en el cosito hay Biblias. Mira, ahí en ese mueble hay una Biblia. Es que quiero que todos lean. Es que es muy importante. Usted tenga por favor una Biblia. Ojalá no sea la Biblia del celular. Si tiene una Biblia escrita será mucho mejor. Mire, la palabra
que se escribe en las tablas del corazón, no es que la palabra cuando se escucha solamente, pero no se lee, tiene una debilidad. Yo he notado, en verdad, que escucha. Mire, una cosa es leer, otra cosa es escuchar y otra cosa es escribir. Uno puede leer cuando está leyendo, o uno puede escuchar cuando alguien lee. Entonces, entre solamente escucha o lee y escucha hay más, un poquitico más. Pero si lee, escucha y escribe, todavía profundiza más. Es por eso, no estoy diciendo, entonces ustedes, yo no estoy viendo a ninguno de ustedes, sino que estaba diciendo aquí, oye, no tiene un momentico, presta una Biblia. ¿Por qué es tan importante? Porque usted tiene que confirmar con la palabra que lo que estoy diciendo está escrito, ¿sí? Jesús dijo, escrito está. Y nosotros tenemos que, ¿cómo digo yo? ¿Usted quiere enriquecerse? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, Juanita y Lilia, quiere enriquecerse. Es que Dios es rico. Y aquí está diciendo que Jesús, siendo muy rico, se empobreció para enriquecernos. Entonces, ¿quiere enriquecerse? Le preguntaría, ¿usted quiere enriquecerse? Pues es que la confusión está de que enriquecerse no es con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son solamente una añadidura, son un adorno. Pero yo creo que Dios, al que es tacaño, no le da mucho. ¿Por qué? Porque cuando es muy tacaño, entonces es porque se aferra mucho a este mundo, y Dios, para no atar el corazón de ese espíritu a este mundo, entonces prefiere no darle mucho. Mientras que fíjate que hay muchas personas que son creyentes y tienen mucho, porque como son muy generosas no se apegan. Entonces Dios le puede, como administra tranquilamente, como es liberal, es libre, tiene liberalidad. Ustedes lean, mire, voy a ponerles que no sea lo que yo digo, es muy difícil para mí leer ahorita 3 capítulos, pero lean capítulos 7, 8, 9, 10, 11 de Segunda de Corintios, y miren lo de las ofrendas, y miren qué dice acerca de qué es la ofrenda, que cómo se debe hacer, y todo para yo no tener que educar en esto. Lo que pasa es que estoy hablando que Dios es rico, y como Dios es rico, tenemos un Padre Dios que es muy rico, pero Él quiere enriquecernos espiritualmente de lo que nosotros no tenemos. Las riquezas de este mundo las tienen hasta los incrédulos. Fíjate, los judíos, que son, entre comillas, a quienes Dios le dio la bendición de tener en este mundo y ser ricos, ellos han aprovechado toda esa sabiduría y este conocimiento en este mundo para enriquecerse y tener el control del mundo en este momento. Miren quiénes controlan el mundo económicamente en este momento. Ellos. Porque es que Dios les dio el secreto. Primero, el diezmo. Y segundo, usted preste, pero usted no tomará prestado. ¿Y cómo nos han educado a nosotros en este mundo? Gaste, gaste, gaste. Entonces, ¿qué hace la gente? Le llega la plata y tiene que gastar. Y le da envidia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es por los deseos de tener la avaricia en este mundo? Codicia y no puede tener, ¿sí? Y no tiene, pues porque no pide. Y como pide mal, entonces para gastar en la carne, entonces no recibe. Pero es que hay una diferencia entre el que es rico espiritualmente y el que es rico en este mundo. Es que el que es rico en este mundo puede ser o muy generoso o llegó a ser muy rico porque es muy tacaño, ¿sí? Entonces el Señor también fue una persona que tenía muchos bienes, y le dijo, ay, ¿qué haré para guardar todos mis bienes que he tenido? Ay, ya sé qué voy a hacer, voy a ensanchar mis graneros, los edifican, y voy a guardar todo lo que yo he guardado y he acumulado. Entonces voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes has guardado para ti en este mundo, ahora sí come, bebe y repósate, ¿no? Y entonces el Señor dijo, necio, pues lo que tú has guardado, ¿para quién será? Así va a pasar a todos los que acumulan mucha riqueza y se aferran a este mundo, y va a pasar. Mira, Lucas es el que habla más acerca, Lucas, el Evangelio de Lucas, está hablando mucho acerca de los ricos, de la ingenuidad, porque para mí son ingenuos los que son ricos. Ay, Señor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Pues, ¿quién les dijo a ustedes que Dios me puso a mí por partidor y fue sobre ustedes? Nosotros no pedimos, Señor, por favor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. No, porque nosotros no estamos buscando la herencia en este mundo, porque Dios nos hizo herederos del reino de los cielos. Dios nos enriqueció a nosotros con unas cosas que no tienen los avaros. Los avaros solamente están pensando en cómo humillar a los demás, diciendo que yo tengo un mejor Mercedes, yo tengo un mejor carro, y entonces la sociedad, toda esta gente que presta plata, que son dueños de los bancos, luego sacan por la publicidad, ten el mejor carro, deleítate, tú te lo mereces, vivir cómodamente, mira la marquilla. Entonces toda la gente le educan para gastar mientras que ellos prestan. Más inteligentes, ¿no? Y por eso hoy en día podrían parar la economía del mundo. Y nosotros estamos así,
¿Qué compro? Y salen promociones todos los días, promociones. Y todos estamos en promoción, todo el mundo salga y compra. Y la casa está llena de cosas que ni siquiera necesita. No necesita. Porque nos han educado para gastar. Entonces, como la gente es una gastona, se vuelve tacaña y se vuelve envidiosa. Y destruye su corazón. Y Dios no quiere destruir nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe depende de las riquezas espirituales. Nuestra fe no se mide por la cantidad de dinero que tenga, ni siquiera por el léxico, ni siquiera por la educación. Mire, ¿cómo amo yo a esta mujer campesina que yo veo que ama tanto a Jesús? Que habla feo. Pablo, ¿sabe qué decía de él mismo? Decía, es que yo soy tosco para hablar. Yo soy tosco. ¿Sabe qué quiere decir tosco? Áspero. Era áspero, una persona áspera para hablar. Está en 2 Corintios capítulo 11, léanlo. No. Bueno, vamos a leer un momento. Porque es que versículo 6 dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo, y dice, en todo y por todo os hemos demostrado. ¿Sí? Pero es que un poquitico antes dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibieses a otro espíritu el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, aceptado, bien lo toleráis. Y más adelante dice que hasta no les importa que los abofeteen. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Estos corintios eran demasiado carnales. El dolor de cabeza del pobre Pablo con estos carnales le molestaban por la ofrenda, le molestaban por si estaba casado, le molestaban porque yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, que uno, y nuestro Corintios es la carnalidad. Entonces eran muy, muy tacaños. Hasta Pablo le decía, mire, por favor, cuando haya, no lo hagan en ese momento para que no sea como una imposición mía. Lean por favor esos capítulos, ¿sí? Porque es que eso es la vida de la iglesia. O sea, nosotros estamos hablando de la vida de la iglesia que aprendimos en la Biblia. Yo no me estoy inventando nada de esto. Lo que pasa es que poder educar a la iglesia en las riquezas de Dios no es fácil. No es fácil. Porque lo primero que tiene que hacer es destruir el odre viejo para que podamos tomar de la plenitud de Él, de toda su plenitud, y luego recibir gracia sobre gracia. Uno no puede recibir gracia sobre gracia cuando el corazón es muy, muy angosto. El corazón tiene que ensancharse. Por eso dice que hay que circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón es hacerlo sensible. Por eso el Salmo está diciendo que no se enorgullezca, que no se sienta como ¡wash! Y mire lo que dice el proverbio que tenemos para hoy. Son dos proverbios. Un proverbio lo tengo, dice: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Otra vez. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. ¿Qué quiere decir eso? Uno, por eso dijo que bienaventurados los de corazón limpio. Porque es que uno puede tener el corazón limpio o el corazón sucio. Un corazón limpio es un corazón lleno de la inmundicia, de los pensamientos inmundos. Un corazón limpio es un corazón, entre comillas, ingenuo, como decir un niño que aprende, ¿sí? Un niño todo lo que uno le escribe primera vez, el niño lo acepta, lo recibe, sin malicia, o sea, corazón limpio. Mientras que una persona cuando comienza a crecer, ya le comienzan a meter problemas, es que se le van a robar la plata, es que él es un vagabundo, y meten todo, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, entonces no puede tener la amistad del rey. Nosotros queremos entrar al reino de los cielos, ¿o no? Todos queremos entrar al reino de los cielos. ¿Cómo vamos a preparar nuestro espíritu para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo es que Dios estableció la iglesia para prepararla como se prepara una mujer que se atavía como una mujer, como una virgen pura, para el encuentro con su Señor? Entonces nosotros vimos en el Antiguo Testamento como a Ruth, ¿sí? Que fue para que se presentara delante del rey, Esther, que se presentara delante del rey, cómo la perfumaron y se preparó durante mucho tiempo para presentársela al rey. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros ahora, que nosotros tengamos una fragancia espiritual que le agrade a nuestro Señor el Rey. Pero todo eso es lo que sale de nuestros labios. Mire, si usted quiere darle una buena educación espiritual a sus hijos, no debería no hablar mal de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sea bueno o sea malo lo que esté haciendo, juzgar las cosas es muy diferente a juzgar a la gente. Uno debe juzgar las cosas, ¿sí? Pero no juzgar a la gente.
¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo como Pablo puede ser palabras hasta toscas, puede ser hasta áspero para hablar. Una cosa es que yo no soy pulido, yo no soy muy pulido. De hecho, puedes no ser muy ilustre académicamente. No se necesita que sea un doctor para entender el evangelio. Sí, no se necesita, en verdad. Hasta esto dice, todo el mundo conocerá a Dios. Ahorita lo vamos a leer. Todo el mundo puede conocer a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Y por eso es que Dios dice que nos va a perdonar todos los pecados. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma altura de conocimiento. Antes Dios destruyó la sabiduría de los hombres para que fuera establecido a través del poder de Él. ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es el poder de Dios? Precisamente en el Salmo está diciendo, es que yo puedo humillar al que se enaltece y puedo enaltecer al que se humilla, ¿sí? Entonces nosotros delante de Dios muchos aparecerán como los ricos, como que no necesito de nada, y otros aparecerán como demasiado pobres, como si no merecieran, y tampoco, ni que se crea rico, ni tampoco que no sea digno. ¿Me comprende? ¿Seguro? Sí. Ay, no, es que yo no soy capaz, yo creo que Dios a mí no me ama. No, mire, no, tampoco, Dios, no, es que yo tan pobre, yo un campesino, yo con este léxico tan mal hablado, tan tosco. Entonces, ¿por qué escogió a Moisés? A Moisés. Moisés dijo, él hablaba así como James y todo el mundo se ríe, pero es que él hablaba así, pero Dios lo escogió. Escogió campesinos, escogió pescadores, escogió gente muy sencilla, que tenía corazón limpio. No está buscando, uy, es que usted sí es inteligente, usted sí entiende el evangelio. No, mire, tiene corazón limpio. Un corazón limpio es aquel que entiende las riquezas espirituales y ante el Señor se siente pobre. Señor, yo soy pobre. Entonces te preguntará, ¿tú eres pobre? ¿Quieres que te enriquezca? Entonces, bueno, si el Señor le preguntara, ¿cómo quiere que lo enriquezca? A ver, o sea, no como la lámpara de Naíno, no. Pero si Jesús viniera hasta acá y dijera, bienaventurados los pobres de espíritu, entonces usted ¿qué le diría? Ay, Señor, yo soy pobre, ¿cierto? Deme a mí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque Él siempre preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Y tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Qué quieres? O sea, todos se acercaban. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y resulta que la gente viene y no toma la gracia. Quiere las riquezas de este mundo. Entonces, ay no, yo no, Señor, llevo tanto tiempo pidiéndote la casa y no me la das. Estoy pidiendo tanto que me pueda separar de este roncho amarillo, de esta vieja que no me gusta, de este hijo que me maltrata. ¿Por qué no le meten en la cabeza que es que yo no predico la ley? Yo no predico la ley, yo predico el evangelio. Por eso la iglesia aquí yo no predico nunca que juzguen a los demás, porque el Señor dijo, no juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado. Entonces yo por mi espíritu no juzgo, ni condeno, pero sí juzgo las cosas. Y digo, no, esto sí, oiga, pero ¿cómo van a hacer esto? No, pero es que eso no está escrito. Entonces yo siempre les digo, escrito está, lea, para que no diga que son cosas mías, ¿sí? Que aunque sea tosco, pueda entender, que aunque no sea muy inteligente, tenga un corazón limpio y acepte la sangre, acepte la salvación, acepte que es pobre. Hay que aceptar primeramente que es pobre, para que Él pueda enriquecerlo. Porque Él, siendo rico en tantas cosas y en su pobreza nos enriqueció, es decir, se despojó a sí mismo, haciéndose igual a los hombres, para que estando en la condición de un hombre pudiera enriquecernos a nosotros. Entonces la gente comienza, pero yo no tengo nada. Entonces viene ante el Señor como si hubiera sido yo, Señor tacaño. Mire, antes de hablar un poquitico más acerca de la riqueza, voy a decir acerca de qué es vivir bajo la gracia. ¿Sí? ¿Qué es vivir bajo la gracia? Vivir bajo la gracia es que cuando Dios nos ha dado tanto, lo único que nosotros podemos decir es gracias. Cantamos hoy, gracias. Yo me quebranto otra vez pensando en decirle gracias. Es que yo soy una persona que soy muy agradecido con el Señor. Yo no soy un asesino, yo no fui un ladrón de banco. Yo sencillamente soy un miserable pecador igual que todos ustedes, igual. Las mismas cosas que de pronto puedo haber hecho yo, ustedes la hicieron. Lo que uno llamaría transgresiones y desobediencias y estar alejado del amor de Dios tan genuino. Yo me arrepiento tanto de no haberle conocido antes, para haberle amado desde antes, solamente por eso. Porque yo quiero manifestar cuánto le amo y todo lo que yo hago desde levantarme, estudiar, enseñar y educar, lo hago porque le amo. ¿Por qué? Porque estoy agradecido por todo lo que hizo por mí. Y como yo no tengo cómo pagarle, entonces tengo una deuda. Dijo, entonces ámelos a ellos como yo te amé a ti. Entonces entendí el principio del evangelio
y de la bendición y de la gracia. Bien, vivir agradecido es mejor que estarle diciendo, bueno, voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal que viniera aquí Daniela, Juliana o Sergio? Bueno, ¿cuánto quiere que le pague entonces por lo que ha hecho por mí en la vida? A ver, ¿cuánto quiere que le pague? No, pues, ¿cuánto cree que vale habernos levantado a las 3 de la mañana durante tanto tiempo, haberla llevado a la clínica, haberla parido, haberla traído, haberle dado tetero, a ver cuánto vale eso? ¿Cuánto vale todo? Dígame, ¿cuánto vale todo eso? Usted podría pagarle a su papá, a su mamá por todo lo que hizo. ¿No es mejor vivir agradecido? Por eso es que el mandamiento dice que honre a su padre y a su madre, porque es que lo que uno hace lo pueden repetir los hijos. Si yo fui malo, entonces obviamente mis hijos de pronto no tendrán mucho que dar, pero si yo fui un buen papá, pues si yo fui un buen hijo, seguramente voy a educar a mis hijos para que sean buenos hijos. Aunque yo no tuve un papá excelente, yo no quise que mis hijas repitieran la historia, ni yo quise repetir la historia de mi papá. No quiere decir eso que, ay, pero ¿qué es mi papá? No importa, es que yo cambié de papá. Antes de conocer el evangelio también tengo ahorita un padre que es eterno y él es rico. Y ahora soy más rico. Aunque mi papá murió en la pobreza, papá no dejó nada de herencia. Pero mi Padre Dios, nuestro Padre Dios, me dejó una herencia muy grande, muy grande. Y a mí me ha enriquecido mucho. Y yo quiero compartir con eso cómo es que Dios lo enriquece. ¿Sí? ¿En qué somos pobres? Somos pobres con nosotros mismos. Nosotros ni siquiera nos podemos perdonar. No nos perdonamos a nosotros mismos ni siquiera lo que hacemos. Porque es que Dios, lo primero que hizo, nosotros hablamos la semana pasada, que hay 3 tipos de pecado. El pecado original. ¿Qué pasó con el pecado original? La desobediencia. ¿Y cómo se cubrió ese pecado? Con la sangre de Jesucristo. Con la vida. Nos dio su vida. Estábamos muertos porque dijo, si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Entonces, para suplir esa necesidad, Dios que es rico nos dio su vida. ¿Se entiende? El que es rico en vida, yo soy la vida. Yo les quiero dar mi vida generosamente. Les voy a dar vida abundante. Pero la gente no entiende. La gente no entiende eso. No aprecia. ¿Por qué no aprecia que nos dio vida? Esa es la primera gracia. Es decir, no merecíamos que Él muriera por nosotros. ¿Acaso era que era obligado que Jesús muriera? No, o sea, esa es la parte que se llama salvos. Nos dio vida, lo salvó. Fíjense lo que pasó con Lázaro. Lázaro estaba muerto, Jesús lo amaba. Y Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y él se levantó, le dio vida. Lo desátenlo, ¿sí? Y déjenlo caminar, déjenlo libre. Pero Jesús lloró. Jesús lloró. Porque Él amaba también a Lázaro. Y sabe que nosotros ahorita vemos que Jesús nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sino que los que oyen la voz de Jesús puedan escuchar la voz de Él cuando Él diga, levántate. Algún día lo dirá. Y los que oyeron su voz se levantarán de los muertos. Eso es dar vida. Es decir, Dios nos dio vida porque Él es generoso. ¿Acaso quién pudo pagarle a Dios por volver a recibir la vida? ¿Cómo puede uno pagar? Primera de Pedro. Piense también en el segundo. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor. ¿En qué éramos pobres nosotros? No, aquí está diciendo, ¿en qué? 21. Perdón, 20. 20. Por amor, sí, por amor. Nosotros no teníamos amor.
Nosotros éramos pobres en amor, nosotros mendigábamos amor. Nosotros siempre estamos mendigando el amor de quién me ama, quién me ama, quién me ama. Uno quisiera buscar un amor. Jesús dijo solamente, mire, yo soy rico. Yo de tal manera amo a Dios al mundo que nadie puede entender la profundidad. Efesios, voy más bien a decirlo con la palabra. 14. Efesios 3:14. Yo está aprendiendo a manejar la espada. Me alegra tanto. Yo estoy con los ojos. 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, que su espíritu se enriquezca en un poder. ¿En cuál poder? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud. Es que nosotros somos muy pobres en amor y mendigamos amor. Nosotros nosotros mendigamos amor a los hombres, y resulta que Dios nos está diciendo, usted supiera la longitud, la profundidad, la anchura del amor que tengo, que usted excede todo conocimiento. No, yo amo la comida. No, yo amo mi carro. Yo amo mi carro. Y resulta que Jesús está diciendo que yo te amo. Pero ese amor no impregna y no es capaz de comprenderlo. Así que nosotros vamos a morir siendo pobres en amor. Pobres en amor. Mire, ¿por qué se hace? En verdad, vuelvo y repito, porque en 1 Corintios lo entiende. Porque dice que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque es que una persona que tiene amor es una persona alegre. Cuando persona recibe amor de los padres, cuando recibe amor de alguna persona, tiene felicidad. Cuando no tiene amor, entonces siempre está triste. Jesucristo vio que nosotros no teníamos amor del Padre. Él dijo, mire, yo los conozco a ustedes, que ustedes no tienen amor de Dios. Como no tienen amor de Dios, entonces bienaventurados los pobres. Yo los quiero enriquecer, pero nos quiere enriquecer espiritualmente. Efesios capítulo 1. Vamos a hablar aquí de los 3 pecados. ¿Sí? De los 3 pecados. Aquí, en Efesios dice esto. Pecado original nos dio vida. Pecado de la conducta nos perdona. Y el esencial es el que nosotros debemos entenderlo para que nosotros podamos recibir gracia sobre gracia. Y si uno no puede recibir la gracia sobre la gracia, si nosotros no nos entendemos, no nos comprendemos, si no nos perdonamos, no podemos recibir la gracia sobre la gracia. Es decir, usted puede recibir salvos por la gracia, pero falta más gracia. Es entender nuestra condición de pecadores para que podamos recibir la otra gracia. Sin esas gracias sobre gracia, nunca podrá llegar a predicar, porque no comprende el amor de Dios. Por eso uno dobla las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, donde toma nombre toda la familia en los cielos, para que el poder de lo Espíritu se ha fortalecido, arraigado en amor, en el amor genuino de Cristo que lo manifestó en la cruz del Calvario. Si ese amor está en mí, entonces quiere decir que Dios me ama y me enriqueció, y ya no necesito un amor más grande que el de Él. Mire, cuando yo recibí el amor de Dios, el amor de Cristo, cuando entendí el amor de Cristo, yo veía que yo amo a mi esposa, pero no alcanza, porque es que excede. Yo la amo, pero es que yo no puedo decir que yo amo a mi esposa igual que a Jesús, como tampoco puedo amar a mis hijos igual que a mi esposa. El amor es diferente. El amor con el que amamos a Jesús o al Padre es un amor eterno, que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Mientras que las relaciones de este mundo caducan, se terminan con la muerte, con los cachos, con la plata, con la vejez, con cualquier cosa se termina. Es que la gente vive en este mundo es por las sensaciones y los sentimientos que son demasiado emocionales. Y yo te amo, pero al año siguiente o a los 2 años ya la está traicionando, o ya lo está traicionando, o lo quiere matar porque tiene plata, o la quiere matar porque ya tiene herencia. ¿Y de dónde vienen todas las guerras y los pleitos? Porque aman este mundo y no hay un amor genuino. Cuando nosotros nos inundamos del verdadero amor, la ley que obliga, o que dice, la ley obligaba, ¿cierto? Honra padre y madre, no adultere, no mate, no codicie, no envidie. Pues cuando uno se inunda de ese amor, ya todo eso se hace fácilmente, porque ya hay amor para hacerlo. Ya no lo hace por imposición, sino como fruto de una vida transformada,
porque yo no tenía eso, yo era muy pobre, entonces tenía que decir, oiga, ame, oiga, me respete. Pero cuando se inunda, ¿acaso a Jesús alguien lo obligaba para amar o lo hacía como un fruto? ¿Cierto? Por eso es que el dador alegre es el que recibe la gracia. No solamente el dador alegre en la parte de la economía, el que da amor, el que da paz, el que da todo, tiene de la abundancia, es tan rico en paz, es tan rico en misericordia, es tan rico en vida que siempre sale de la boca la sangre, siempre sale el evangelio, siempre sale la gracia, porque está enriquecido de todas las riquezas espirituales en Cristo, en el hombre interior por el Espíritu de Cristo que habita en mí, que habita en ti, ¿sí? Pero que ese amor tiene que sembrarse y plantarse por medio de la palabra que el Espíritu Santo lo predica para que quede escrito en las tablas del corazón. No como la ley que se escribió en la piedra, sino en la carne, en un corazón circuncidado. Entonces así cuando llegue eso a nuestro espíritu, entonces ya entra a nuestro espíritu lo que dice en Efesios capítulo 1. Dice, de los 3 pecados, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí ve? En espirituales, riquezas espirituales, nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que Él quiere? Que seamos santos, o sea, apartados y sin mancha, es decir, que nosotros si tenemos alguna cosa nos la quita, ¿sí? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que estaba haciendo eso? ¿Qué es lo que Él quería? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Para que dice, para que la alabanza de la gloria, es decir, si Dios se gloria en algo, ¿es en qué? En que Él es rico en gracia. O sea, si hay gente que se gloria porque tiene un carro, porque tiene una casa, esa es su gloria. Pero si nosotros vamos a alabar algo de Dios, en lo que nosotros podamos glorificarlo, es en su gracia. ¿Cómo es que es la gracia? Que está haciéndonos algo que nosotros no merecemos y que no tenemos cómo pagar. Y ahí sí yo tengo que decirle a mucha gente que es preferible lo que estaba diciendo, es preferible siempre tener la deuda de amor que tener que pagar. Porque si a mí un hijo o una hija me llega a decir, tenga, le pago por todos sus oficios durante estos años, yo digo, mejor no me dé nada. Es lo mismo. ¿Cómo le puede uno decir a Jesús que yo voy a trabajar en todo esto para poder pagarte? No, yo ya hice la obra. Efesios capítulo 2 dice que Dios preparó estas obras para que anduviéramos en ellas. Es decir, que en las obras es que nosotros manifestamos. Estoy hablando de la prédica del próximo día del Señor. Lo que pasa es que nosotros no podemos servir si no recibimos la gracia sobre la gracia. Entonces, recibiendo la gracia de tener la vida y perdonando nuestros pecados, comprendiendo quiénes somos, podemos hacer la obra que también es parte de la gracia. Pero primero hay que tener gracia sobre gracia. Dice, ¿dónde vamos? Para alabanza, 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que la gloria de la gracia es habernos aceptado cuando al haber creído en Jesús nos bautizamos y estamos en Él. Eso porque nos permitió entrar en su cuerpo, porque nos permitió entrar en Jesús, como gusanos que entran a un cuerpo, nosotros entramos a Jesús cuando nos bautizamos, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amor, nos acepta en Él, porque ¿a quién ama el Padre? Al Hijo. Y si nosotros entramos en Él como gusanitos, nosotros estando en Él, pues somos amados por Él, somos injertados, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. O sea, nos da vida en Jesucristo. Nosotros comemos su carne y bebemos su sangre para tener vida, estando en Él. Dice, en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre. Primera de Pedro, lo acabamos de leer. O sea, nosotros fuimos vendidos al pecado y nos fuimos manipulados para que nuestro dueño fuera el diablo, ¿cierto? Él era nuestro dueño. Él nos adquirió. Nos compró por una fruta. Cambiamos la vida por saber qué era el bien y el mal, comiendo una fruta que yo no coma. Entonces nosotros entregamos, bueno, no, sí, yo quiero probar qué es el bien y el mal. Entonces, bueno, entonces ¿cómo hace esto? Entonces yo lo doy esto y yo lo intercambio por esto. Fuimos vendidos al pecado y el fin es la muerte. O sea que nosotros estamos muertos y por eso es que nos manipula este mundo, pensando que las riquezas son en este mundo. Pero Jesús dijo, no se preocupen por lo que se van a poner, por lo que se van a vestir, no se preocupen por eso, es una añadidura para el Padre. Preocúpense por todas las cosas del reino, lo espiritual, lo eterno, lo que usted no puede tener con las fuerzas, ni con la plata, ni con el dinero, ni con la inteligencia.
Solamente todas esas cosas espirituales que le dan la sabiduría, el conocimiento y el ser herederos de Dios como hijos de Dios, cuando vamos a estar, si vamos a ser herederos de Dios, vamos a estar en un sitio eterno, que no necesitamos comprar casa, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ya no tiene que trabajar para comprar un techo donde vivir. Jesús lo compró y ya no lo tiene. En la casa de mi Padre hay muchas moradas para todos ustedes. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Entonces, ¿para qué se preocupa por una morada en esta casa? ¿Sí o no? Ni siquiera por nuestro cuerpo. No se preocupe por lo que comen, por lo que vistes. Primeramente, busque las cosas eternas, las espirituales, que las de este mundo serán una añadidura. Así dijo el Señor. ¿Por qué? Aquí está diciendo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y también el perdón de pecados. Aparte que nos redimió con su sangre, nos compró, ahorita también nos perdona los pecados. Quiere decir gracia sobre gracia. No, el pecado original no nos lo perdonó, sino que pagó la deuda. Nos redimió con su sangre y nos dio su vida. ¿Es así, sí o no? Estoy complementando la prédica la semana pasada. Nos dio vida. Y luego ahorita nos perdona los pecados. ¿Sabe qué es lo duro del hombre? Que no puede comprender que Él perdona los pecados. Y piensa que por un pecado que perdonó, que cometió, se condenó. Porque el corazón de nosotros es como una piedra, que está escrita solamente la ley en el corazón de la piedra. No tiene circuncidado su corazón para entender que también tiene el perdón de pecados. ¿Qué? ¿Según qué? La riqueza de su gracia. ¿Se da cuenta? Que es según las riquezas de su gracia, no según las riquezas del pastor. Es que yo ¿cómo puedo decirlo? Yo no soy quien lo hace. ¿Quién hace eso? Él dijo, hijo, tus pecados son perdonados. ¿Quién es este que también perdona pecados? Digo, pues para que se dé cuenta que yo también tengo el poder de perdonar pecados. Oiga, coja su silla y váyase acá. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿De hacer esto o lo otro? Pues ninguna de las dos. Porque las dos cosas solamente las hace Dios. Perdonar pecados y decirle al paralítico, levántese, solamente lo puede hacer Él. Y Él no había muerto todavía en la cruz, sino que nosotros entendamos que Él perdona pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Ya si nos aceptó en Él, pues no hemos sido perfeccionados, porque todavía tenemos la carne, la debilidad de la carne, porque esencialmente somos pecadores, ¿o no? Sí. Esencialmente, o sea, uno no puede decir, no, ya no necesito la sangre de Cristo. No sea como dice el Salmo. No se haga que el Salmo se cumpla en usted. Hágase humilde y diga, Señor, si yo soy un pecador, sé propicio a mí, ayúdame a cambiar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Siempre estamos diciendo lo mismo, siempre estamos diciendo gracias por Jesucristo, gracias por la sangre, porque tenemos esencialmente una naturaleza pecaminosa. Pero ante Dios ya no pecamos porque estamos en su Hijo, en Jesucristo, y ya recibimos esa gracia de habernos dado vida. Nos la regaló por su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio la vida del Hijo. Aceptamos la vida del Hijo en su sangre y comemos su carne como gusanos. Estamos injertados en Él. Y ahora fuera de eso usted la sigue embarrando. Y el Señor sigue perdonando según las riquezas de su gracia. ¿Sabe quién es el duro de corazón? ¿Acaso Dios? Nosotros. Mire, dice, voy a terminar y luego vamos a mirar eso. 7. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y en la tierra. Y en Él, mire, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos nosotros para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, es que nosotros debemos alabar esa gloria de Jesús, de la gracia. Es que nos perdona, nos dio herencia, nos selló con el Espíritu Santo. Éramos pobres, no teníamos amor, no teníamos herencia, estábamos muertos. Todas las riquezas, y toda la gente está pidiendo, no tengo plata, es que el Señor está caño conmigo, Dios, ¿por qué no me das? Esa gente que es así, Dios le dice, no le doy porque usted va a amar este mundo, y de pronto se me pierde. Porque eso se nota en la generosidad.
Cuando una persona es generosa, cuando una persona lo hace por la alegría, porque sabe que su espíritu ya no pertenece a este mundo, porque en mi casa ya no tengo que pensar en la casa en este mundo, en la cuota. Ahorita el Señor hizo una casa en el reino de los cielos para mi espíritu y no tengo que pagar cuota inicial. Él la pagó. Él la pagó en la cruz de Calvario, pagó la cuota inicial. Y las cuotas, cada vez que usted comete pecado, Él sigue pagando las cuotas, gracia sobre gracia. Y si no, nadie podría entrar al reino de los cielos. Cada vez que usted lo comete, ay Señor, por favor, perdóname, tranquilo, beba la sangre, beba la sangre, beba la sangre. ¿Sí o no le dice así? Primera de Juan, capítulo 1. Estas prédicas son únicamente para fortalecer la vida de fe, para que vuelva y recupere el primer amor. Primera de Juan capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa es la gracia sobre la gracia, nos limpia. ¿Se acuerda que dice que para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él? ¿Con qué nos limpia? Con la sangre. Pero es que a la gente la sangre no obra en su espíritu. Oiga, la sangre no obra en el espíritu de muchas personas porque, mire, lo voy a decir, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, no peleemos contra Él, no nos quedamos altivos ni soberbios. No, yo no he pecado, yo soy ya. No sea altivo. Hebreos capítulo 6. Vamos a ver Hebreos capítulo 6 primero que todo, ¿sí? Es que Dios no miente. Es que a mí lo que me parece de Dios es que como Dios no miente, y Él dijo que Él nos perdonará. Usted sabe que usted a veces se encuentra con personas y dice, ¿me perdona? Sí, yo lo perdono, pero no olvido. Entonces, no me ha perdonado. Entonces, ¿para qué dice que lo perdono? Jesús dice que yo lo arremití de su pecado, que le voy a perdonar los pecados. Entonces Jesús nos miente cuando usted recuerda el pecado que ya pidió perdón. Si usted sigue recordando el pecado, ¿quién le recuerda el pecado? Su corazón. Su corazón. Ahorita vamos a leer. Dice, si su corazón lo reprende, mayor que su corazón es Dios. Porque es que nosotros no somos grandes ni siquiera con nosotros mismos. Nosotros sentimos más el peso de nuestro propio pecado y la conciencia y el diablo aprovecha para recordarnos el pecado y no deja que el Espíritu Santo le recuerde que ese pecado, si usted lo saca, voy a decirlo vulgarmente, lo vomita, porque cuando usted confiesa el pecado está vomitando lo que le hizo daño. Ese pecado que está haciendo le está haciendo daño. Pero qué tal que el perro que vuelve al vómito y cae, como Él me perdona, entonces vuelvo y me trago el vómito para que vuelva. Es lo mismo. Es perdonar el pecado es para no cometer más, porque está sucio. El diablo está ensuciando. Entonces sencillamente está diciendo, oye, no lo hagan más. Pero no vamos a dar aquí una clase moral, sino solamente de la sangre de Cristo, para que la sangre de Cristo limpie ese pecado y le borre de su conciencia eso que usted ya hasta quiere olvidar. La sangre de Jesucristo tiene el poder. ¿Por qué? Porque aquí dice en Hebreos capítulo 6, 18, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A qué entró Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está en el lugar santísimo y nosotros estamos anclados en Él. O sea, cuando usted comete el pecado, cuando usted hace eso, usted solamente se arrepiente. Es que nosotros, Salvador quiere decir es uno a quien acudimos a pedir perdón. O sea, recibir la gracia, aparte que nos dé vida, que nos dé más gracia, ¿sí? Señor, por favor, voy al culto, yo no puedo andar con esta conciencia, perdóname, yo hice esto, y viene al culto y ya puede entrar ante Él, ante el trono de la gracia, ante el Señor, porque ya Jesucristo hasta le borró ese pecado, ¿sí? Porque usted está haciendo todo es para su espíritu. Si vive para la carne, muere. Pero si está viviendo para su espíritu, obviamente cuando usted comete un error y usted sabe que esa conciencia lo tiene así, pues confiésele el pecado al Señor y Él con su sangre, hasta que se borre ese pecado y usted pueda tener una limpia conciencia y reciba la gracia para que pueda presentarse ante el Señor bien. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo desde el 7.
Dice, porque si aquel primero, hablando del pacto, ¿no? Porque, hablando de un pacto, el pacto del Antiguo Testamento era la ley, este es el pacto en Cristo, con la sangre de Cristo. Con la sangre de los corderos no pasaba esto, con la sangre de Cristo sí. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dígalo usted, créalo, que el que no miente está diciendo eso. ¿Usted cree que Dios miente? Bueno, y si Él dice que nunca más me acordaré de sus pecados y sus injusticias, ¿por qué usted no lo cree? Si Dios no miente. Es que nuestra conciencia es más poderosa que la sangre de Cristo y no puede recibir la gracia sobre la gracia. Vive en condenación. Y si el pastor lo coge encima y le dice, lo coge, al otro día sale macra, pues ya no quiere ni volver a la iglesia. Y si el diablo encima lo coge, es que usted ha hecho, pues ya no quiere ni volver a la iglesia. Está muerto, lo mata. Porque la ley mata. El Espíritu Santo vivifica. El Espíritu Santo me dice, Danilo, no se le olvide la sangre, confía en su pecado, omítaselo, dígale que Él es justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Eso me dice a mí el Espíritu Santo. Y el diablo que me dice, no lo puede perdonar, usted se condenó, usted no es hijo de Dios. Si ve, mire, otra vez cayó, no sea, pues eso le pasa, se va para el infierno, se condenó, hijo del diablo. Así, solamente condenación, solamente juzgando, solamente juzga. Y el Señor, capítulo 10, está rogando. Todavía rogando. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, lo que digo, ¿no? El Espíritu Santo le atestigua esto a usted. Dígame si el Espíritu Santo le recuerda esto a usted, o el diablo le recuerda su pecado, o el Espíritu Santo le recuerda la sangre de Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué no lo cree usted, por favor? Créalo, Dios no miente. Dios no miente. Dios tiene una facultad muy grande. Es que si lo perdona, Él no le recuerda otra vez el pecado. Si lo está recordando, es usted, no Él, o el diablo. Primera de Juan, con esto termino. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Sí o no? Es que uno puede engañar al que sea, pero a Dios nadie lo engaña. Usted puede engañar al que sea. Y es que, ¿cómo está? Bien. Pero por dentro tiene la espina que le está diciendo, usted es un pecador, usted hizo mal. ¿Y por qué? Porque no ha querido confesar, no ha querido arrodillarse, decir, Señor, sí, he cometido lo malo, pero no quiero hacerlo más porque estoy destruyendo mi espíritu. No es que cuando vive para la carne morirá. Y piensa que los pecados es solamente el adulterio, la fornicación, el tomar trago. No, el quedarse aplastado durmiendo y no ir al culto, no ver la palabra, no orar, no predicar, no hacer nada lo que le llenan la... Si nosotros fuimos llenos de la gracia, tenemos que estar llenos de la obra de Dios. Y nosotros queremos hacer la obra de Dios. Si no hay esa gracia, no se puede hacer la obra de Dios. Ninguno podría hacer la obra de Dios si no ha recibido gracia sobre gracia. Por eso la semana entrante vamos a predicar el poder de la gracia, después de que ha recibido la gracia de la vida, y luego el perdón de los pecados, reconociendo quiénes somos, que somos hasta hoscos, ásperos para hablar, no somos muy inteligentes, pero Dios nos puede usar. Y eso por el poder de su gracia. Pero hay que tener estas dos. Usted podría ir a predicar el evangelio sabiendo que por dentro el diablo lo está acusando.
La conciencia lo acusa y usted diciendo, sea salvo, sea libre de la ley. Por dentro, ¿usted qué viene a decir? Si usted está en una cárcel, lo tengo en mis manos. El diablo lo tengo en mis manos. Y el otro, sea salvo por la gracia, crea en Jesús. Ni siquiera él se lo cree, porque piensa que Dios no tiene el poder de perdonar hasta esos miserables pecados que ha cometido con la carne. Pero si su corazón lo reprende, está bien. Mire, ¿por qué está bien? 21. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos para con Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Eso es todo. Por eso este es el final del comienzo de la prédica del día del Señor. ¿Sí? Ese es el final, y aquí enganchamos como un tren con otro vagón la semana entrante. Va al siguiente vagón del poder de su gracia. Porque si no, no vamos a tener confianza cuando va a predicar. ¿Usted cómo va a predicar con confianza? La gracia de Dios. Reciba la gracia, recíbala. Y por dentro está piensa que sale de ahí, sí, yo me voy para el infierno. Está pensando que se va para el infierno, está predicando el evangelio, pero piensa que se va para el infierno. Quiere decir que no ha recibido gracia sobre gracia. Ni siquiera se ha perdonado a sí mismo. Oremos para que nosotros no tengamos una vida de fe mística ni religiosa, sino que experimenta el poder de la gracia de Dios. Usted se da cuenta de eso con su ofrenda, con su diezmo. Usted se da cuenta de eso cuando predica. Usted se da cuenta de eso cuando ora. Usted se da de eso cuenta cuando lee, cuando recibe la palabra, cuando canta. Porque el Espíritu Santo le da testimonio en su espíritu que es hijo de Dios, lo conmueve. Cuando va a predicar, usted predica lleno del amor. Mire, es mejor vivir agradecido. Hubo un hermano que esta semana la semana pasada sufrió un accidente cuando me estaba ayudando a mí también a hacer la compra de un carro. Yo no tengo cómo pagarle. Él hizo cosas que yo no podía hacerlo. ¿Cómo le voy a decir, oye, te pago por lo que hiciste? No. Obviamente tiene unos honorarios, pero hay cosas que uno no puede pagar. Son las cosas que se hacen por amor. Es que las cosas que se hacen por amor son la gracia. Lo que Jesucristo hizo por nosotros fue por puro amor. Eso no se puede pagar. Lo que hacen nuestros padres por nosotros es puro amor, es pura gracia. Cuando una persona rica en amor es como decir que tiene el amor del Padre, tiene la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión, la guía del Espíritu Santo sea con vosotros, es la experiencia en la gracia sobre la gracia con la cual se puede predicar la gracia y la verdad. Si no, no. Ok, oremos por nuestro espíritu, para que el Señor nos enriquezca con su amor, con la multitud del perdón de nuestros pecados, para que nosotros no seamos duros de corazón. Padre Dios, te damos gracias porque nosotros hemos recibido la vida y vivimos en Cristo Jesús. Señor, nosotros estamos viviendo para nuestro espíritu, y nosotros a veces por la debilidad seguimos los deseos de la carne. Ayúdanos para que nosotros no pequemos contra nuestro propio espíritu, como lo hizo una vez Adán desobedeciendo, causando la muerte de su propio espíritu, siendo responsable de él, pero fue engañado. Pero ahora muchos están siendo engañados por las riquezas de este mundo, pensando que la bendición tuya es tener posesiones en este mundo. Ayúdanos, por favor, para que así como tú has sido generoso y nos has enriquecido en amor, en gracia, en poder, en perdón, ayúdanos, por favor, que nosotros tampoco éramos misericordiosos, por eso tampoco ni siquiera predicábamos ni amábamos a los demás como a nosotros mismos. Ayúdanos para que nosotros podamos mostrarnos ante ti como pobres, que no tenemos ninguna de esas riquezas espirituales, de ser abundantes en generosidad, en perdón, en benevolencia, en longanimidad. Ayúdanos, por favor, que nosotros seamos enriquecidos espiritualmente en el poder interior de nuestro espíritu, por el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, para que seamos capaces de comprender con todos los santos ese amor que excede todo conocimiento, y para que nosotros podamos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás como el Señor, como nuestro Dios y Padre nos perdona. Que nosotros podamos recibir esa doble gracia, no solamente de tener la vida, sino el perdón de nuestros pecados. Y te damos gracias porque aparte de eso nos diste herencia, sellándonos con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia de la posesión adquirida, para alabanza de la gloria de la gracia de nuestro Dios y Padre. Ayúdanos que nosotros seamos humildes y comprendamos que eres tú quien nos enriqueces espiritualmente, que eres tú quien nos da todas las cosas que nosotros necesitamos, que nosotros podemos arrodillarnos ante ti siendo bienaventurados, diciendo, llénanos de tu gracia, porque tú te hiciste pobre para que en tu pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, porque te hiciste como un pecador para llenarnos a nosotros de tu benevolencia.
Ayúdanos, por favor, que nosotros recibamos tu misericordia hoy, tu gracia y tu bendición. Y aquel que es más poderoso de hacer lo más grande que nosotros podemos creer y entender, así también toda la iglesia sea enriquecida espiritualmente para la alabanza de la gloria de su gracia, en la iglesia en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor profundo de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, enriquezcan con su gracia sobre gracia a toda la iglesia en Cristo Jesús para siempre. Amén.